En las últimas semanas me han invitado a varios podcasts y como os podéis imaginar, pues tenía que traeroslo aquí, a mi propio programa, ya que el podcasting estuvo presente más o menos en todos ellos de alguna u otra forma. Ahora me explico. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Si te apasiona el podcasting, estás en el sitio indicado. Te doy la bienvenida al otro lado del micrófono, mi metapodcast diario donde comparto noticias, recursos, anécdotas, herramientas y opiniones sobre este medio de comunicación digital que tanto me fascina y al que estoy completamente enganchado. Yo soy Jorge Marín y desde EOB Productora grabo este espacio para ti cada día de la semana. Bueno, de lunes a viernes. ¡Empezamos! Siempre que me invitan a otros podcasts, la verdad que es un placer absoluto. O sea, en primer lugar porque no tengo que hacer nada o casi nada y voy a micro puesto. Y si a eso le sumas que normalmente pues a uno le invitan a programas relacionados conmigo o contigo, ya me entendéis, ya sea a nivel personal, sobre algún tema que te guste como hobby o profesional, pues bueno, pues sea tu trabajo o algo relacionado con el mismo, pues hombre, pues esto es lo mejor que te puede pasar. No tienes que hacer nada, salvo, bueno, prepararte un poco el tema del que te proponen y como normalmente es algo de lo que te gusta o que dominas, pues es que lo tienes muy muy fácil. Y eso es precisamente lo que me ha pasado en los 4 podcasts que he visitado últimamente. Bueno, esto de últimamente no es del 100% así, pero ahora cuando me explique entenderéis por qué digo esto. Vayamos por orden cronológico de publicación, no de grabación, ya que esta parte tiene cierta miga que ahora os cuento. En primer lugar, tenemos que irnos al 26 de abril, hace poco más de un mes, fecha en la que se lanzó el capítulo 25 de la segunda temporada de Tu curro me mola, en el que Manu pues me invitó a participar. Bueno, me autoinvité porque le vi un comentario en Threads de que estaba buscando gente para grabar en Semana Santa y le dije, hombre Manu, yo voy, hombre Jorge, ahora mismo, venga, mañana quedamos. Y en este podcast que se habla sobre la trayectoria profesional de todos los invitados, pues precisamente hicimos eso, ¿no? Repasar mi trayectoria profesional de principio a fin. Desde mis primeros trabajos, con apenas 15 o 16 años recién salido del instituto, hasta la actualidad, hasta los 41 años que tengo a día de hoy. Sí, estoy pensando, digo, sí, 41 tengo a día de hoy. Y muchos, pues ya sabréis, muchos y muchas ya sabréis a lo que me dedico, que ahora mismo soy productor de podcast en EOB Productora, y alguno de vosotros o vosotras conoceréis mi pasado como trabajador en una u otra empresa, incluso en otras profesiones. Pero esto no lo voy a desvelar porque quiero que escuchéis este episodio y porque pasamos al segundo podcast que quiero traeros hoy, que está relacionado. El pasado 8 de mayo se publicó un episodio del podcast Frente al Cliente, donde José el camarero me invitó a participar en el podcast Frente al Cliente, donde se habla pues de todas las profesiones que dan servicio a clientes, ¿no? que están de cara al público, por así decirlo. Y aquí me invitó a participar o a charlar de mi experiencia trabajando frente al cliente en mi primera etapa profesional, porque he trabajado frente al cliente o de cara al público en varias ocasiones, pero aquí solamente hablo de mi primera etapa profesional. Por eso no quería desvelarlo antes en el primer episodio de Tu curro me mola, para no romper la magia de este segundo episodio de hoy, porque en el podcast Frente al Cliente solamente hablé de mis 6 años como peluquero de caballeros. Sí, amigos y amigas, este productor de podcast empezó su carrera profesional trabajando en una cadena de peluquerías y estuve durante 6 años hasta que me convertí en oficial de peluquería de caballeros y lo acabé dejando. Pero bueno, esto lo podéis escuchar en estos 2 podcasts, en Tu curro me mola y en Frente al Cliente. Avanzamos un poquito más en el tiempo hasta el 21 de mayo del 2025, fecha en la que Tony, de Sayonara Baby, publicó la segunda parte del especial JPod 24. Y aquí hay que subirse al DeLorean porque hay que hacer un viaje en el tiempo. Ya digo que este episodio se ha publicado el 21 de mayo del 2025, pero la grabación se realizó en las distintas charlas que nos ofrece Tony, grabadas en Valencia durante las jornadas de podcasting del pasado año, del 2024, las JPod 24, concretamente en el fin de semana del 18 y 19 de octubre del 2024. En este caso, no es que yo fuera el invitado del episodio, sino que éramos muchos más. Aquí mi intervención es mucho más corta que los 2 podcasts anteriores.
ya que comparto episodio pues con otros compañeros y compañeras de micrófono que se pasaron por allí, porque lógicamente es una jornada de podcasting y allí todos o casi todos tenemos podcast, y en este segundo bloque de este especial JPod 24 compartí espacio o episodio con Mujeres con Historia, Popaína Podcast, Ángeles Álvarez y Carles Poeta. Y como podréis imaginar, pues estando en unas JPod hablamos un poquito de podcast, pero no mucho. Aquí Tony siempre se desvía un poco con varias preguntas comunes que hace a todos los invitados e invitadas y son bastante alejadas, o al menos alejadas de mis temas habituales en este podcast, no así de otros proyectos que se pasan como invitados, pero bueno, en mi caso sí que eran bastante alejadas. Y hablamos de sagas en general, de libros, películas, etcétera, etcétera, de villanos también y un poquito de tecnología también, un poquito. Y por último, pero no por ello menos importante, tengo que hablaros del capítulo 70 del podcast Un café con un emprendedor en prácticas, el proyecto de Alejandro Pérez que publicó el episodio número 70 el pasado 30 de mayo y en el que también tuve el privilegio de participar hablando pues un poquito sobre podcasting, porque me pidió varios consejos sobre su podcast, sobre emprendimiento también, ya que ambos somos emprendedores, autónomos, también un poquito sobre inteligencia artificial, aunque ahí yo no soy el experto, ahí es Alejandro el experto. Y bueno, pues la verdad que un café con un emprendedor, o mejor dicho, entre dos emprendedores, en prácticas, muy agradable. La verdad que fue una charla súper enriquecedora, porque me sirve, por un lado, me sirvió como desahogo, por otro lado, y también para grabar un podcast que, oye, pues a uno le gusta mucho, ¿no? Los 3 primeros podcasts, más o menos, todos duran entre 1 hora, hora y media, pero este último no, este último son 30 minutitos nada más. Pero bueno, os voy a dejar los enlaces a estos 4 proyectos en las notas del episodio. Y también en la web del podcast, como no, en alotroladodelmicrofono.com, donde también podréis encontrar todos los capítulos anteriores, los enlaces a la comunidad de Telegram del podcast, además del canal de WhatsApp, también los accesos a las redes sociales donde estoy presente yo, o EOB Productora, las plataformas de podcast donde se publica este proyecto, por si me estáis escuchando y queréis llevaroslo a vuestra plataforma o aplicación habitual, y por último las formas de apoyar o incluso patrocinar este Metapodcast diario, como el Coffee o los patrocinios con todas las tarifas, detalles, condiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ello en alotroladodelmicrofono.com. Y ahora me despido y regreso como cada día a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.